En las vastas llanuras africanas, donde el sol castiga sin piedad y la vida se abre paso entre el polvo y el silencio, existe una realidad que pocos conocen y aún menos comprenden. Allí, lejos de cualquier rastro de civilización, la tribu Hadzabe continúa viviendo como lo ha hecho desde hace miles de años, dependiendo exclusivamente de su instinto, su conocimiento ancestral y una relación profunda con la naturaleza que los rodea. Y si crees que sabes cómo termina una historia así, quédate hasta el final, porque lo que ocurrió durante esta jornada superó incluso las expectativas de los propios cazadores. Suscríbete ahora mismo a Tribus Ancestrales, dale like al video y acompáñanos hasta el final, porque esta historia te va a dejar de piedra. En este territorio no existen los errores pequeños. Cada decisión cuenta. Cada paso puede marcar la diferencia entre regresar al campamento con alimento o no regresar en absoluto. Y en esta ocasión, el desafío al que se enfrentan es uno de los más peligrosos que existen en la sabana africana: el búfalo. El búfalo no es un animal cualquiera. Es fuerte, impredecible y extremadamente territorial. A diferencia de otros herbívoros, no huye con facilidad. Cuando se siente amenazado, embiste sin dudar, convirtiéndose en uno de los animales más temidos del continente. Para los Hadzabe, seguir el rastro de un búfalo significa aceptar un riesgo real, una prueba de coraje, coordinación y conocimiento del entorno. Hoy, la supervivencia los lleva a adentrarse en su territorio, no por valentía innecesaria, sino por necesidad, porque en la sabana no hay elecciones cómodas, solo decisiones que deben tomarse con absoluta claridad. La caza del búfalo no es una demostración de fuerza, es una lección de respeto, paciencia y estrategia. En estas tierras, cada huella cuenta, cada sonido puede ser una advertencia y cada silencio esconde un mensaje. Los Hadzabe lo saben y por eso avanzan con cautela, conscientes de que están siguiendo a uno de los animales más peligrosos de África. Y atención, porque al final de este video descubrirás qué ocurrió cuando la tribu se encontró cara a cara con el búfalo, obligándolos a tomar una decisión que marcaría el destino de toda la jornada. No te vayas, suscríbete a Tribus Ancestrales y quédate hasta el final, porque esta historia te va a dejar sin palabras. El sol aún no había alcanzado su punto más alto cuando los Hadzabe comenzaron a avanzar, siguiendo un rastro apenas perceptible que se perdía entre la hierba alta y la tierra endurecida por el calor. No había prisa en sus movimientos, pero tampoco duda. Cada paso estaba cargado de atención, porque sabían que el animal al que seguían no era como los demás. El búfalo no huye sin motivo, y cuando decide plantar cara, incluso los depredadores más grandes retroceden. El terreno hablaba por sí solo. Huellas profundas marcadas en el barro seco, ramas partidas a una altura inusual, zonas del suelo removidas por el peso de un cuerpo enorme que había pasado por allí hacía poco tiempo. Todo indicaba que el búfalo no estaba lejos, y esa certeza hacía que el ambiente se volviera más denso, más silencioso, como si la sabana misma contuviera la respiración. Los cazadores avanzaban separados, manteniendo una distancia precisa entre ellos. No era una formación al azar, sino el resultado de generaciones de experiencia acumulada. Cada uno sabía dónde colocarse, qué ángulo cubrir y cuándo detenerse. En este tipo de caza, la coordinación no es una ventaja, es una necesidad absoluta. A medida que el rastro se volvía más claro, también aumentaba el riesgo. El búfalo deja señales inconfundibles cuando se siente observado, y los Hadzabe sabían leerlas con claridad. El aire olía distinto, más denso, más cargado. La vegetación estaba aplastada de una forma que solo un animal de gran tamaño puede lograr. Todo indicaba que se encontraban muy cerca. Nadie hablaba. No hacía falta. Bastaba una mirada, un leve gesto con la mano para comunicar que el peligro estaba justo delante. El grupo redujo aún más el ritmo, consciente de que cualquier sonido inesperado podía provocar una reacción violenta. En ese punto,
Retroceder ya no era una opción sencilla, pero avanzar sin cuidado podía ser fatal. Fue entonces cuando uno de los cazadores se detuvo en seco. Su postura cambió de inmediato, rígida, alerta. Los demás lo imitaron al instante. Algo se había movido entre los arbustos. No era el viento, no era un animal pequeño, era una presencia pesada, firme, que se desplazaba con lentitud, pero con una fuerza contenida. El búfalo estaba cerca, demasiado cerca. Y justo cuando parecía que el grupo aún tenía margen para reaccionar, el sonido profundo de una respiración rompió el silencio, dejando claro que el encuentro ya no podía evitarse. Si quieres descubrir cómo reaccionaron los Hadzabe en ese instante crítico y qué decisión tomaron frente a uno de los animales más peligrosos de África, suscríbete ahora a Tribus Ancestrales, dale like al video y quédate hasta el final, porque lo que ocurre a continuación demuestra hasta dónde puede llegar la sangre fría cuando la supervivencia está en juego, y créeme, jamás has visto nada igual. El búfalo se detiene, levanta la cabeza y exhala con fuerza. El suelo tiembla ligeramente bajo su peso. La decisión final está a punto de tomarse y nadie sabe aún cuál será el desenlace. El silencio se vuelve casi insoportable. El búfalo permanece inmóvil durante unos segundos que parecen eternos, observando, olfateando el aire, evaluando cada mínima señal que recibe del entorno. Su cuerpo imponente se recorta entre la vegetación, poderoso, firme, consciente de su fuerza. Los Hadzabe saben que están ante uno de los momentos más peligrosos que pueden vivir en la sabana, porque el búfalo no ataca por hambre, sino por defensa, y cuando lo hace, no hay marcha atrás. Nadie se mueve, nadie respira más de lo necesario. Cada cazador mantiene la postura, controlando el impulso natural de retroceder. La calma es su única protección. Han aprendido desde niños que, frente a un animal así, el miedo es un lenguaje que puede delatarlos. Por eso permanecen quietos, atentos, leyendo cada gesto, cada movimiento de orejas, cada leve cambio en la posición del cuerpo del animal. El búfalo avanza un paso más, golpeando el suelo con fuerza. La tierra vibra, el aire parece comprimirse alrededor de todos. En ese instante la decisión es inevitable. No se trata de vencer, sino de sobrevivir. Con una señal apenas perceptible, el grupo comienza a retroceder lentamente, sin dar la espalda, sin provocar, sin romper el equilibrio frágil que los mantiene a salvo. El animal resopla, da un último paso y finalmente se detiene. Durante unos segundos que parecen no terminar nunca, el destino de la expedición pende de un hilo invisible, hasta que poco a poco el búfalo gira el cuerpo, se aleja con paso pesado y desaparece entre la vegetación, dejando tras de sí un silencio denso, cargado de tensión liberada. Solo entonces los Hadzabe permiten que sus cuerpos se relajen. No hay gritos, no hay celebraciones. Lo que acaba de ocurrir no es una victoria, es una lección, una más de las muchas que la sabana impone a quienes se atreven a caminar por ella. Han sobrevivido no por fuerza, sino por respeto, paciencia y comprensión del entorno. Y es aquí donde esta historia cobra su verdadero sentido, porque la supervivencia no siempre consiste en conquistar, sino en saber cuándo detenerse, en entender que la naturaleza no se domina, se escucha. Los Hadzabe lo saben desde hace generaciones y por eso siguen vivos en un mundo que no perdona errores. Si esta historia te ha impactado, suscríbete ahora mismo a Tribus Ancestrales, dale like al video y activa la campana, porque en este canal encontrarás relatos reales de supervivencia, respeto y sabiduría ancestral que no se cuentan en ningún otro lugar. Quédate hasta el final de cada episodio, porque siempre hay algo más que aprender, algo más que comprender. Y recuerda, mientras el mundo moderno corre sin mirar atrás, aún existen pueblos que viven según las leyes más antiguas de la tierra. Y esas historias, las verdaderas, siguen vivas aquí, en Tribus Ancestrales.